Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. En el siguiente segmento, 100% Venezuela aborda la segunda entrega de un reportaje especial sobre el tema de los derechos ciudadanos y el balance que se puede hacer al cierre del año 2013, con proyecciones para este año que inicia. Sin duda alguna que el derecho a la vida es uno de los más sensibles en esta materia y también uno de los más violados, de acuerdo con los altos índices de inseguridad que se registran a nivel nacional diariamente. Veamos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Nuestra Constitución Nacional tiene más de 100 artículos dedicados a los derechos humanos. Es decir, una tercera parte de nuestra Constitución, que es bien larga, recordemos que tiene 350 artículos, está dedicada a los derechos humanos. Posiblemente seamos la Constitución del mundo que contiene más derechos humanos. Se consagra desde el derecho a la vida, que es el derecho más importante, hasta derechos muy particulares como el derecho a la recreación o el deporte. Sin embargo, la realidad al parecer es otra. En Venezuela, de cada 100 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por policías y militares, solo 3 terminan ante un juez. Así lo reconoció el Ministerio Público en el año 2010. En Venezuela hay una profunda crisis del sistema de administración de justicia. O sea, todo lo que tiene que ver con tribunales, Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Y al quitársele a los venezolanos y venezolanas la posibilidad de acudir a una instancia donde podía obtener justicia, evidentemente se debilitó el derecho a la justicia de los venezolanos y venezolanas. Derechos Ciudadanos. Radiografía 2013. Parte 2. Uno de los derechos constitucionales que, según los expertos, se viola constantemente en Venezuela son los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. El abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino nos habló de la importancia que el Estado asegure estos derechos. Los derechos humanos es la razón de existencia de un Estado. Precisamente los Estados se constituyeron para garantizar los derechos humanos de las personas que habitan en una sociedad. Es decir, un Estado no existe para violar los derechos humanos de las personas. Ahí pierde razón la existencia de un Estado. Los derechos humanos son derechos inherentes a las personas por el simple hecho de ser personas y son anteriores a la existencia del Estado. Es decir, que los venezolanos no tenemos un derecho a la vida porque lo diga la Constitución. El derecho a la vida lo tenemos por el simple hecho de ser personas. La Constitución y las leyes lo que hacen es simplemente reconocer una situación que existe, que está en la naturaleza humana. De acuerdo a los especialistas, las violaciones al debido proceso en Venezuela sigue siendo una constante en los tribunales del país, al igual que los juicios militares a civiles, tal y como ocurrió en el estado Táchira con los 5 sindicalistas que fueron juzgados por jueces militares y no naturales el 13 de agosto de 2012 por participar en una protesta en el fuerte Murachí por exigir sus derechos laborales. En el 2013 se siguió usando la justicia militar contra civiles. Se continuó el juicio contra 5 sindicalistas en el estado de Táchira. Se continuó el juicio militar contra 6 capitanes pemones que no están sometidos a régimen de presentación y otros civiles que fueron sometidos también a la justicia militar, a pesar de que es inconstitucional aplicar la justicia militar a los civiles, porque solo se debe aplicar a militares que estén en ejercicio de funciones. Tenemos unos tribunales que están desempeñados por unos jueces que, además de ser improvisados con honrosas excepciones, en la mayor parte de los casos o los jueces tienen miedo o están agradecidos. El derecho al debido proceso, venezolanos que acuden a instancias judiciales y se les vulneran derechos fundamentales que garantizan unas garantías mínimas de carácter judicial. La impunidad viola derechos fundamentales en Venezuela. De acuerdo al Observatorio Venezolano de la Violencia, se ubicó al cierre del 2013 por encima del 90%. En el informe que sacó el Ministerio Público, reconoció que la impunidad estaba por encima del 93%, lo cual es una cifra altísima. Esto se mantuvo en el
2013 hay una enorme deuda en Venezuela para investigar y sancionar delitos, no solamente los que están relacionados con derechos humanos, cualquier tipo de delito. Ese es el mayor problema, cuando la gente se abstiene de denunciar o por miedo o por decepción, porque piensa que no tiene sentido el ejercicio de la acción o porque vayan a ejercer acciones más fuertes si denuncian. En eso es que no debemos caer. El retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013, para los expertos, agrava la situación de derechos humanos. Es una pérdida irreparable para los derechos de los venezolanos. Inclusive yo señalaría que es una pérdida de carácter inconstitucional, porque en el 99 se garantizó la posibilidad que los venezolanos tenemos de acudir a instancias internacionales. Y ya los venezolanos no podemos acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en caso de que el Estado venezolano o los tribunales venezolanos no garanticen nuestros derechos. Esto ha sido una alerta mundial, ha sido un retroceso muy claro. Somos el único país que ha hecho esta acción, y por supuesto tú lo que estás demostrando con esto es que la garantía, el respeto a los derechos humanos no está garantizada, no estamos protegidos en este momento. A pesar que Venezuela se retiró el año pasado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Rocío San Miguel informó que hay vías para hacer las denuncias a organismos internacionales como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a donde se podría acudir luego que se agoten las instancias de justicia nacional, siempre y cuando los hechos hayan ocurrido antes de la renuncia de Venezuela a la Corte, es decir, antes del 9 de septiembre de 2013. Está siempre abierta la vía de Naciones Unidas para enviar las comunicaciones correspondientes que se deriven de las obligaciones de tratados que ha suscrito Venezuela. Venezuela, por ejemplo, ha sido parte del Tratado Internacional para la Protección de Derechos Civiles y Políticos, el Tratado Internacional para la Protección de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y cada uno de esos tratados tienen comité. Pero además de eso, el Consejo de Derechos Humanos tiene 33 comités específicos: desaparición forzada, tortura, protección de defensores de derechos humanos, por solo mencionar algunos, que protegen circuitos vulnerables de violaciones de derechos humanos. En la próxima parte, respeto a derechos humanos garantiza la vida y la paz. Y ya los venezolanos no podemos acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en caso de que el Estado venezolano o los tribunales venezolanos no garanticen nuestros derechos. Y por supuesto, tú lo que estás demostrando con esto es que la garantía, el respeto a los derechos humanos no está garantizada, no estamos protegidos en este momento. ¿Y tú? ¿Qué dices? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todos tenemos el libre albedrío de pensar como queremos y no podemos pensar todos iguales y debe respetarse. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos.